Fórum. Estrategia de divulgación del conocimiento sociojurídico. Presenta la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas. Bienvenidos a Fórum. Hoy hablamos con el profesor Fernando Cantor Amador, profesional y magíster en Sociología, docente de la Universidad de Caldas y director del colectivo de investigación sobre la realidad social Antonio García. Para iniciar este diálogo con el profesor Fernando Cantor, nos gustaría pedirle el favor de que nos haga una breve introducción acerca de las principales temáticas de estudio que ha adelantado y particularmente las relacionadas con los estudios de pobreza. Pues nosotros comenzamos a trabajar aquí en Manizales en 2008-2009 en la comuna San José. Eso sobre la base de una solicitud que nos hizo la comunidad de la comuna a través de una organización que había allí. Nosotros dijimos, pues vamos a realizar una investigación desde Antonio García. Era una organización, nosotros lo íbamos a hacer ahí. Lo que en este momento le llamamos como corporación, y una serie de investigaciones que nosotros hicimos en la Orinoquia, y lo hicimos durante 12 años a través de programas de desarrollo, pero también de ordenamiento. El trabajo que usted ha realizado en la comuna de San José, sin lugar a dudas, es muy importante, porque revela también el gran desconocimiento que en la ciudad tenemos acerca de la historia de esta parte de la ciudad. Bajo esa lógica, ¿qué deberíamos conocer nosotros acerca de San José para entender aún más los resultados que usted ha logrado en la investigación? Cuando nosotros llegamos ahí hace 8 o 9 años, había 28.500 personas, que es una buena cantidad de gente, considerando que la ciudad tiene en este tiempo una población que no se ha movido mucho, que son como unas 350.000 personas. Encontramos nosotros que esos 28.500 personas no eran iguales, sino que una vez hicimos las investigaciones, establecimos 5 formas de zonificar. O sea, porque una cosa eran los barrios San José y Colón, por ejemplo, otra cosa eran los barrios de ladera y que habían sido originalmente de invasiones, como por ejemplo sería esa forma larga que comienza en el barrio Las Delicias y que llega hasta las Marraneras abajo, es decir, que es el barrio Galán. Pero también existen barrios como por ejemplo La Estrada y Las Colinas, en donde aparecen otras lógicas, digamos, de la construcción, y otro sector que es supremamente importante, que es La Avanzada. Y encontramos básicamente que había 14 barrios, pero todos ellos con diferentes formas de expresión, incluso culturalmente, económicamente. Encontramos también una cosa muy importante, y es que esas 28.500 personas se extendían en unos 6.500 hogares. Hay que tomar una unidad de análisis para estudiar, y podía ser el individuo o la familia, o podía ser el barrio, o podía ser la casa, podía ser la manzana. Pero nosotros tomamos el hogar y encontramos que el tamaño de los hogares es de 4.6 hogares. Pero también cuando uno mira el percentil 75 encuentra que hay hogares de más de 6 personas. ¿Qué lograron identificar ustedes con respecto al nivel de ingresos de la comunidad de San José? Específicamente por el impacto que tiene esta medición en la estimación de la pobreza. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que estaba diciendo Banco Mundial, lo que ellos decían sobre la pobreza, dijeron: la pobreza se puede medir, y decían solamente bajo una cosa, que era un asunto fundamental, y era el ingreso. Entonces en algún momento dijeron, si una persona tiene menos de 500.000 pesos, 400.000 y pico, hace unos 10 años, entonces por lo tanto era indigente, o por el otro lado hacía parte de la pobreza extrema. Y lo otro sería que si llegaban a llegar hasta 2, o sea, más o menos 1 millón de pesos, entonces había un pobre, sería distinto. Cuando miramos eso, entonces encontramos una cosa que sería fundamental, y el 90% de la gente está en la comuna de San José entre pobres, y por el otro lado eran indigentes. Pero lo otro entonces tocaría también tratar de mirar otros problemas que tienen. Hay un problema de la ocupación, toca mirar los oficios, tocará mirar las profesiones. El 90% de la gente en la comuna tienen trabajos que llamamos informales. Nosotros encontramos varios problemas ahí. Cuando miramos las jefaturas de hogar, la mayoría de la gente tiene una edad ya avanzada. Pero encontramos un problema fundamental,
Y es que si el 90% andan en una economía informal, el problema es que hay gente que no está en fondos de empleados y por lo tanto una vez iban llegando a la tercera edad no tenían la posibilidad de la jubilación. Ese es un problema supremamente grande. De acuerdo con la política pública que hay para otorgar jubilaciones, porque si uno mirara en el caso de México, hay una cosa bastante interesante, pero que se ha abierto incluso en Europa la discusión, y yo recuerdo en Suiza hace poco, incluso en Francia, en donde a la gente le iban a dar un subsidio independientemente si tenía dinero o no. Pero en México comenzaron justamente por el llamado DF hasta hace un año, ahora Distrito Capital, en donde a todos los que tuvieran ya 70 años, independientemente de consideración, tenían un subsidio. Toda la gente contaba con ello, ¿no? Una cosa fundamental. ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en la comunidad de San José, particularmente afrontando la pobreza? La mujer actúa no solo como quien dirige el hogar, sino también que es un soporte moral muy importante. ¿Qué fue lo que pudieron observar ustedes acerca de este rol tan fundamental? La única parte donde yo encontré en este país que los hogares en tal proporción de más del 40, 45, 50 eran jefaturas femeninas era en el Bichada, en el Ariari, en el Meta, es decir, en áreas de colonización y de violencia. El 47% de las mujeres son jefes de hogar en la comuna de San José. Y lo otro que encontramos de todas maneras como un poco distinto a otras partes del país, pero especialmente el sur del país, e incluso algunos sectores de Bogotá, es que aquí los hogares, a pesar de ser estrato 1 y estrato 2, pues realmente no se reproducen tanto como lo hacen otros sectores, en donde precisamente en el sur del país las políticas públicas del Estado desde hace varios años, a través de los programas de la Presidencia de la República, estimulan, sin necesitarlo el país, que tengan muchos hijos, porque por cada hijo que nace le van dando 700,000 pesos en forma permanente mensualmente, ¿no? Esa es una enorme irresponsabilidad, ¿no? Esas serían como, digamos, algunas condiciones y finalmente la educación. Hay un dato que era asistencia escolar y si miramos por lo menos unos rangos que es la edad entre 15 y 24 años, la mayoría de la población debe estar estudiando, o en el bachillerato, la universidad, etcétera, pero en la comuna de San José no asiste a ninguna cosa en ese sector de población el 59%. Y entre 25 y 34, donde también se espera que haya gente que esté participando en programas tecnológicos, técnicos, el 91% no asiste. Es decir, un problema fundamental es el de la educación. Y tendría que ver con la otra forma como podríamos observar ya la pobreza, tratando de mirar cómo se examinaría más allá del Banco Mundial, más allá de NBI, por ejemplo, más allá de pensar en exclusión o marginalidad, más allá de mirar el índice de desarrollo humano. Entonces lo que aparecería ahí, pensando un tanto en Amartya Sen o en la señora Nussbaum, lo que encontraríamos serían muy pocas oportunidades sobre la base de tener muy poco acceso a la educación y a la cultura. Si miramos la escolaridad del jefe de hogar, por ejemplo, si sumamos primaria incompleta y completa, son el 53% de la población. Para este tiempo es casi que irrelevante esa formación, con secundaria incompleta el 20% y la secundaria completa el 15% únicamente. Y si miráramos, por ejemplo, profesionales, solamente el 1% de diferentes profesiones. Pero una cosa que encontré muy importante es que la Comuna de San José tiene como un elemento fundamental, es que es el trabajo. Profesor Cantor, ¿cuál fue el análisis que ustedes hicieron acerca de la incidencia de las drogas en la comunidad de San José? Según las cifras de la Policía Nacional, de hace unos 4 o 5 años, el negocio del microtráfico en la Comuna de San José rinde 30 millones diarios. O sea que es uno de los negocios más rentables que hay en Manizales. Pero un asunto fundamental que uno podría apreciar en relación con eso es que Sierra Morena, uno encuentra que hay un comercio mucho más activo, es decir, hay panaderías, hay más tiendas, hay un comercio mucho más activo y lo que uno puede pensar es que justamente se mueve porque hay microtráfico, que es el que permite que mucha gente tenga ingreso. Que es el mismo problema nacional de cómo se sustituye en algunas áreas, por ejemplo, de coca y todos los procesos de realización de la cocaína, pero que la simple represión dura no sirve, pues, digamos, para recomponer a la sociedad, de cambiar las formas económicas, las formas sociales y las formas morales bajo las cuales la gente está viviendo, ¿no? Entonces, en la Comuna de San José, pero particularmente en algunas áreas de ladera,
áreas de invasión, áreas más pobres, pues tocaría considerar que el microtráfico de todas maneras nutre. Y lo otro que habría que considerar es que de todos los sectores sociales que hay en la ciudad de Manizales, justamente se abastecen de sustancias psicoactivas allí, ¿no? Desde el Centro Comercial Fundadores, entre otros desde la cafetería, por ejemplo, de Éxito, y uno ve las motocicletas, los carros que paran, bajan. Entonces habría que tener en cuenta que de una forma muy peyorativa, de una forma despectiva de tratar a la gente de la Comuna San José, allí hay trabajo, incluyendo ese del microtráfico, o incluso el de la prostitución. En las áreas rojas que llaman en algunos momentos, que son requeridas socialmente, más allá de una moral muy estricta, pero que justamente eso es lo que tiene que vivir la gente de la Comuna San José. ¿Qué podemos estimar acerca del impacto de este proyecto de desarrollo urbano, que muchos han clasificado como un proceso de desplazamiento, en la cohesión de la comunidad de San José? La gente, cuando vive en esos barrios, vive en unas relaciones fundamentalmente horizontales. Son relaciones de las comunidades barriales populares, porque en Palermo también hay barrios, las relaciones son horizontales, hay muchas casas, también hay edificios, pero cuando se trata de los barrios, hay una lógica de mucho arraigo de la gente. Cuando nosotros preguntamos a dónde había llegado, cuándo había nacido, habían llegado hacía 60 años, 50 años, 40 años, 30 años. Por lo tanto, la gente había venido creando un etos, había venido creando unas comunidades y unas redes sociales reales, que era lo que permitía que uno pudiera entender cómo es posible que hogares de hasta 4 personas vivían con menos de 400.000 pesos. Una familia puede vivir de esa manera, ¿no? Entonces la solidaridad. Y lo otro, que como eran casas que dan hacia la calle, porque las casas no terminan en el portón, sino que también están en el sardinel, en el andén, en la calle, hay unas relaciones muy amplias, muy dinámicas, y la gente vende buñuelos, empanadas, tinto, venden arepas, etcétera. Hay una gran cantidad de comercio, y como las casas tienen solar, entonces algunos de ellos tenían su propia huerta familiar, ¿no? Lo otro sería entrar a mirar cuál es ese elemento popular, porque ir a una tienda, a una revueltería, o ir a una abundancia, la gente llega, pero no simplemente compra, sino que hay una serie de relaciones que establece. Eso era importante. Y los jóvenes también, los parques, y los hombres, ya con edad, pues también otros sitios en donde podían tener, por ejemplo, billar, o tenían también la posibilidad de tomar cerveza, cosas de esas. Entonces, cuando se rompe y se dice que van a crear unos edificios, 4.500 apartamentos en un barrio, es distinto, y otra cosa es vivir en un edificio. Pero en los barrios hay acción comunal, que hay formas políticas, que hay asociaciones, es decir, esa forma sí realmente permite o impulsa las formas de asociación de la gente. Entonces, esa forma popular, importante, las relaciones barriales, pues simplemente se destruyen con el proceso. Ahora, lo otro que tocaría sería consolidar, para cerrar todo esto, sería lo siguiente. La experiencia que hay en San Sebastián, con algunas cantidades que tenemos nosotros, la gente se gasta 320.000 mensualmente por pagar una cuota. Después, desde que la nación, por lo general, les han dado un subsidio supremamente alto, como el 75%. Pero a la gente le toca pagar una cuota mensual, pero aparte de eso también tiene que pagar servicios. Y es posible que los servicios ya no sean estrato 1 y 2, que por lo tanto son subsidiados, sino que les cambiaron el estrato y les tocaría pagar, ¿no? Es decir, a la gente le tocaría pagar 320.000 pesos. Hace unos 3 años, alguna investigación que se hizo sobre San Sebastián, se podía observar que el 80% de la gente que vivía en la comuna de San José no estaba al día y realmente tenía problemas para mantener la vivienda, y en algún momento legalmente tocaría un proceso de expulsión porque la gente no podía pagarlo, 320.000 pesos. 320.000 pesos, si lo comparamos con el ingreso de la mitad de la gente de la comuna de San José, que hogares de 4 personas tienen ingreso inferior a 500.000 personas, hay un problema con ello, y es que no tienen los 500.000 pesos entre el bolsillo unos sobre otros, sino que es la gente que venden, por ejemplo, habichuelas, lo que puede comprar uno, cebollas y otra serie de productos.
Entonces un día a alguien le da bien y vende 10.000 pesos, otro 15, otro nada. Es decir, hay una lógica en donde la gente gana dinero, lo tiene ahí, pero tiene que invertirlo de una vez para comprar algo para la familia. De tal manera que pensar en que alguien tenga 300.000 pesos, 320.000 entre el bolsillo y que los pueda llevar al banco para pagar la cuota, simplemente no es posible. Entonces creo yo que conociendo la realidad económica y social de la gente de la comuna, la única forma sería la gratuidad absoluta del 100%. ¿Qué impacto cree que tuvo la investigación en la administración pública? ¿Ha incidido en la formulación de políticas públicas o por el contrario se sigue viendo ese vacío que tantos han identificado? Nosotros